Dijo entonces Jesús, voy a empezar leyendo un texto en San Juan, capítulo 8, los versículos 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, que es la verdad, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A ellos no les agradó mucho esta expresión de que ellos serían libres si permanecían y si obedecían la palabra de Dios, serían liberados. Ellos no se sentían esclavos porque para ellos, si leían la ley, solo con leerla en la sinagoga, participar de la lectura, con eso ellos tenían libertad. Por eso Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La palabra de Dios es grande, es poderosísima. La Biblia dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque Jesucristo es la verdad, es la vida. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Pilato, cuando Jesús le testificó que él había venido a dar testimonio de la verdad, Pilato le preguntó en San Juan 18, verso 38. Él le dijo: ¿y qué es la verdad? Pero dio la vuelta y se fue a tratar de convencer a los judíos que este hombre no tenía pues ningún delito por el cual se le juzgara de muerte. Pero si él escucha a Jesús, si él oye qué es la verdad, seguramente hubiera pensado diferente, posiblemente hasta él hubiese sido salvo, porque la palabra de Dios es la que produce libertad en la vida de la persona del pecado, produce la transformación, la nueva vida en la persona. Así es que a él le faltó oír qué era la verdad, qué era realmente la verdad. Los discípulos en el capítulo 14 de San Juan, al oír al Señor hablándole de que él se iba, pero que a donde él iba ellos no podían ir. Él les habló de que iba a morir en Jerusalén, que iba ya de viaje a presentarse y a enfrentar la muerte. Ellos estaban bastante preocupados, confundidos, demasiado. ¿Y ahora qué va a ser de nosotros? Lo hemos dejado todo para seguirlo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, en el capítulo 14, allí lo dice la Biblia con mucha claridad. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, ni se preocupen, ni se turben, ni se preocupen. Creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, si ustedes creen en Dios, pues crean en mí. Porque lo que les quiso decir y les dijo siempre es: yo soy Dios manifestado en carne. Entonces,
Él dice claramente, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, hombre, no se preocupen. Yo ya estoy adelantando las cosas. Ustedes son mis discípulos. Ustedes son mis hijos. Así es que no tengan ninguna preocupación, ningún temor, ninguna incertidumbre, porque es algo que los humanos sienten mucho, la incertidumbre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Algunos dicen con la muerte termina todo, pero algunos dicen no, no sabemos qué nos va a pasar después de la muerte, en qué lugar vamos a habitar. Hay mucha gente que tiene mucha incertidumbre, hasta depresión, ansiedad, y no saben ni qué va a pasar con ellos, ni qué será el futuro. El Señor le dijo a los discípulos, el futuro de ustedes está definido. En la morada de mi padre, pues hay muchas viviendas, muchas casas, muchas habitaciones hay, pero voy a preparar lugar para vosotros. Él nos fue a preparar un lugar. Discípulos, le está diciendo el Señor, yo me fui a prepararles un lugar. Por favor, crean en mí, tengan confianza, estén seguros, no estén deprimidos, no se llenen de preocupación, no se preocupen. Entonces él les dijo, bueno, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás hizo una pregunta, el que siempre preguntaba cuando tenía sus muchas dudas, y fue importante la pregunta. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús, el Señor Jesús le dijo, yo soy el camino. Él es el verdadero camino que lleva a la vida eterna. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es el camino por donde se entra, que la puerta es ancha y el camino es espacioso, que lleva a la perdición. Pero el camino al entendido es hacia arriba. Está Cristo. Nosotros estamos escondidos en Cristo. Nosotros dependemos de Cristo. Así es que Él es el verdadero camino. Hay muchas personas que dicen que todos los caminos de las religiones o de las creencias, las ideologías de la gente van hacia Dios. Eso es una mentira. Eso no es cierto. Porque el único camino se llama Jesucristo. Y para poder llegar a Dios, llegar a la eternidad, vivir por siempre, hay que recibir a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, y seguirle, seguir sus pisadas, como dijo Pedro, para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo. Él no dijo que nos iba a enseñar el camino. Él no dijo que nos iba a mostrar cuál era el camino, ni que nos iba a enseñar el camino. Él dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Así es que no tengan miedo, estén seguros. Si usted no está en Cristo, no está en el verdadero camino. Usted no está en el camino correcto. Usted no está en el camino hacia arriba. Usted no está en el camino angosto que lleva a la eternidad, que es Jesucristo. Tiene que ubicar ese camino, creyendo en el Señor Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Él
es la verdad. Lo incoherente a las cosas que existen en este mundo. Hay una incoherencia. ¿Sabe por qué? Porque lo que vemos en este mundo no permanecerá. Lo que vemos en este mundo es vanidad, se acaba, pasa. ¿Veis estos edificios? Le dijo al Señor a los discípulos en el capítulo 24 de Mateo. Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Todo, un día será destruido, será cambiado. Habrán cielos nuevos y tierra nueva. Aquí el que permanece como una realidad total y absoluta es Jesucristo. Él es la verdad. Su palabra es la verdad. Su evangelio es la verdad. La salvación que ofrece al mundo es la verdad, porque viene del que dijo: yo soy la verdad, y en él no hay engaño, en él no hay mentira. Él no, como dijo la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él lo prometió y no lo ejecutará. Él lo hace porque Él es Dios sobre todas las cosas. Él es la verdad y Él es la vida. En Él hay vida. Él es el autor de la vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios manifestado en carne. ¿Por qué más? Porque Él murió en la cruz como cordero, fue sepultado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Y Él vive, y Él venció a la muerte, y en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. En Él hay vida, y vida en abundancia, y eso es lo que Él reparte a los seres humanos. En Él está la vida. Alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre, aleluya. Así es que entonces Felipe dijo: Señor, muéstrenos el Padre y nos basta. Y él dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Jesucristo es el eterno. Jesucristo es el principio y el fin, dice la Biblia. El todopoderoso, el alfa y la omega, el todopoderoso, el que existe por sí mismo. Él es el omnipresente, omnisciente. Él es el que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Él lo gobierna todo. Jesucristo es Dios. Y quien crea en Él en esta tarde recibe la vida eterna, empezando por el perdón de sus pecados. Sí, Señor, empezando por una nueva vida, pero Él da la vida eterna a quienes le reciben en sus corazones. Así es que entonces, qué bueno que podamos. El Señor Jesús hace la obra, porque Él es el camino, no lo olvide. Él es la verdad, Él es la vida. Tiene todo lo que necesita el ser humano. Él tiene todo lo que usted necesita, amable oyente. Es el camino que lo lleva a la eternidad. Es la verdad que transforma su vida y lo lleva a la eternidad por la salvación. Y Él es la vida. Él es el que da vida. Él es el que nos transmite la vida por la eternidad. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Él nos rescató del hoyo, rescató nuestra vida dándonos vida por la eternidad, como dijo David.
El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días, por toda la eternidad. Entonces, en Él lo tenemos todo. Él es Dios sobre todas las cosas. El Señor Jesús hace la obra en la persona, en nuestras vidas. Solo Él la puede hacer. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce en nuestro corazón el querer, la decisión, el que quiere, el que se decide, el que toma la decisión de recibir a Cristo, de entregarle su vida. Pues mi hermano, el Señor entra a morar en él y le da el conocimiento, le da la capacidad de entender cómo seguir el camino que es Jesucristo. Entonces, el querer como el hacer es poner por obra lo que Él nos enseña en su palabra. Si no lo ponemos por obra, vamos a tener muchas dificultades, tantas que vamos a perder la vida eterna, vamos a perder nuestra salvación, no vamos a llegar allá a las moradas eternas. Entonces, ¿cuál es el primer paso que se da cuando el Señor pone en nosotros ese sentir, el querer? El querer, ¿qué es lo primero? Es un arrepentimiento. Uno comienza a sentir el deseo, la sed, un llamado a arrepentirse, porque la palabra nos puso a reflexionar y entendimos que somos pecadores, que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, que hay tristeza, hay dolor en nuestro corazón, hay remordimiento de ser pecadores. Uno siente eso cuando le hablan la palabra del evangelio, el Señor lo toca, el corazón lo toca y abre el corazón como el de Lidia. Abrió el corazón para que entendiese las escrituras y se convirtiera y se entregara y recibiera a Cristo en su vida. Es lo que va a pasar en su ser, mi amigo, mi estimada señora, caballero, señorita, joven. Usted debe arrepentirse, el arrepentimiento de todo corazón. Me arrepiento, reconozco mis pecados. Arrepentirse es reconocer el pecado. Te he ofendido y tú eres santo, mi Señor. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. El Señor, es decir, cuando uno entiende que es necesario arrepentirse, entonces el arrepentimiento es dar la vuelta, dejar el camino de perdición por donde usted va, dejar el camino de la destrucción, de la condenación en el infierno, la muerte eterna. Eso es algo escalofriante. Eso solo lo van a saber las personas cuando estén allá. Pero dé la vuelta y mire a Cristo. Por la fe, mírelo en la cruz del Calvario, muriendo por usted, dando su vida por usted. Porque Él tiene misericordia de usted, no importa la vida que haya vivido, no importa quién sea hasta el día de hoy. Pero aquí lo que interesa es que usted dé la vuelta y le diga, Señor, voy a recibirte en mi vida. Aquí lo importante es que usted le muestre a Él, como está diciendo, el querer, es decir, esa voluntad de que el querer se realice en su vida.
Así es que entonces Él es misericordioso, tendrá misericordia y Él es amplio para perdonar todos sus pecados. Eso es lo que la Biblia nos enseña claramente. Y David, hay que confesar. Uno se arrepiente, pero debe confesar lo que ha hecho. No guarde nada de lo que usted ha hecho en la vida. No importa lo que haya hecho. Usted no se lo va a confesar a la gente. En público usted se lo confiesa al que tiene autoridad para perdonarle sus pecados. El único que tiene autoridad aquí se llama Jesucristo, el Dios eterno. Él es el que tiene, por eso los judíos, los fariseos, se equivocaron con él cuando el paralítico lo subieron al techo y se lo bajaron a los pies del Señor en Capernaum, en una casa donde él enseñaba la palabra. Cuando el Señor ve al paralítico, le dice: hijo, al ver la fe de los cuatro, qué bueno que los hermanos en este trabajo grande que están haciendo, no olviden ponerse de acuerdo, no olviden mirar con compasión, con mucha compasión a los que necesitan al Señor, a los que necesitan el perdón, a los que necesitan la nueva vida en Cristo, la salvación. Ellos se pusieron de acuerdo, lo llevaron, lo cargaron, era un paralítico, lo bajaron por el techo, se lo pusieron a los pies y al ver la fe de ellos, como la de muchos hermanos que saben que una persona que invitaron a conectarse, el Señor puede llegar al corazón, llegar a su vida por la palabra, por esta verdad gloriosa que penetra en la vida de las personas. Por favor, hermano. Los fariseos dijeron: ¿quién es este? Blasfemias dice. Lo que ellos no sabían es que el que estaba ahí es Dios manifestado en carne. Era Dios que estaba allí sanando perdonando al paralítico sus pecados y sanándolo de la parálisis. El Señor a usted ahí en su casa lo perdona si usted se arrodilla o de pie. Usted cierra sus ojos y se confiesa, se arrepiente de lo que ha hecho, confiesa los pecados a Jesucristo y le dice: Padre amado, perdóname, Señor, todos mis pecados. Señor, te lo ruego. Seguro estoy que el Señor lo perdona, porque eso está escrito en la Biblia y la palabra es verdad y Jesucristo es la verdad. Entonces lo perdona ahora mismo, le da la paz, le da la tranquilidad, le da una vida de felicidad, de alegría, de gozo, de cambio, de esperanza. Oh, la vida es linda en Cristo y Él se lo puede dar ahora. Si está enfermo, está en un lecho, si usted está tal vez padeciendo una enfermedad difícil, una enfermedad terminal o una enfermedad que lo está afectando, que lo tiene deprimido, que lo tiene triste. Oh, entonces en este momento, si usted cree en el dador de la vida, Él también sana el cuerpo, Él sana de toda enfermedad. Para Él no hay nada imposible. Él es Dios todopoderoso, Él es el eterno, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración. Él es único, Él es el gran yo soy, Él es el poderoso que venció todas las cosas aquí en este mundo. Él le puede ayudar hoy, Él le puede ayudar, Él tiene el poder, Él tiene la capacidad. Él dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él es el único que puede dar descanso al alma, descanso al espíritu. Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Aleluya. Señor, obra maravillosamente, obra, Señor. Alabanzas al Señor. A Él hay que confesarle nuestros pecados. Confesar los pecados sinceramente.
No guarde el pecado aquí. No lo guarde. No lo esconda. No dé parte de sus pecados aquí. Porque es como si arrastrara una piedra grande con una de sus piernas. No se puede arrastrar nada. No debe haber peso de pecado. No esconda nada. Dele al Señor todo lo que usted haya hecho. A Él, solamente a Él, confiésele. Yo me arrepiento, Señor, y lo que he hecho es esto y tantas cosas. Y habrá un milagro. Tu vida se llenará de luz. Habrá un resplandor dentro de tu ser. Y una vida linda empezarás a vivir. Confesar los pecados. Mi pecado te declaré, dijo David, Salmo 32:5, y no encubrí, no escondí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, dije, y a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Se alcanza misericordia cuando se confiesa el pecado. Oh, hermana, hermano, joven en el Señor, de pronto usted tiene algo aquí dentro. Hay algo que está dentro de una raíz de amargura, yo no sé. Un rencor, un odio. Algo pasa dentro de su ser. No lo siga guardando. No siga cargando con eso. Que eso puede estorbarle el arrebatamiento cuando venga el Señor para irse con Él. Eso puede estorbarle si se muere la entrada a la vida eterna, a la mansión gloriosa. Saque lo que tenga. Saque lo que haya adentro. No lo deje adentro, mi amado hermana, hermano, mis apreciados hermanos en Cristo. Amigo, hay que confesarle todo, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que arrepentirse. Hay que confesar y hay que apartarse del pecado. Tener dominio propio, pero tenemos el poder del Señor para ayudarnos a apartarnos del pecado. Estamos viviendo la vida de santidad, así es que hay que estar ahí. Así, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, hablando de nuestra conversión. La conversión es cuando uno cambia, o uno no, el Señor nos cambia de mentalidad. Cuando el Señor cambia la dirección de nuestra vida. Cuando el Señor nos transforma de seres humanos viviendo una vida pecaminosa a nuevas criaturas. Cuando nacemos de nuevo. Cuando hay un nacimiento de nuevo que viene directamente por oír la palabra, y el Espíritu Santo es quien produce en nosotros el nuevo nacimiento. El bautismo es un protocolo. El nuevo nacimiento lo hace el Espíritu Santo y su palabra, que debemos ser bautizados porque así está en la Biblia. Y no digo que no lo debemos hacer, todos debemos cumplir con esa doctrina del arrepentimiento, de la confesión, del perdón que nos da el Señor, sobre todo, hermanos, del bautismo en el nombre del Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados, está bien, pero la obra del Espíritu la hace Dios en la persona. Entonces, aquí dice Pablo en la primera carta a los Corintios 6, los versos 10 y 11, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
ni los fornicarios, ni los adúlteros, ninguno de ellos entrará al reino de Dios. No entrarán al reino de Dios. Pero Pablo dice ya a los que estaban convertidos, y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Vea, fuimos lavados nosotros. Por eso hay que vivir en santidad. Por eso hay que vivir en mucha integridad, transparencia, una fidelidad a Dios, porque fuimos lavados con la sangre de Jesús. Fuimos santificados, fuimos hechos santos, apartados para Dios. Debemos ser santos, debemos vivir en santidad, eso lo dice la Biblia, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya habéis sido justificados. El Señor pagó la deuda que usted y yo debíamos. Él la pagó, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, dando su sangre, dando su vida, siendo sepultado y resucitado al tercer día. Él por su herida nos curó, por su herida que lo cubrió desde la cabeza hasta los pies, por los latigazos que recibió, nos curó de la enfermedad más grave que sufre el ser humano, que es el pecado que arrastra, que lleva a la condenación eterna, al sufrimiento eterno. Pero el Señor nos curó y así te quiere curar, amigo. Así te quiere sanar. Por su llaga fuimos nosotros curados, sanados, porque Él llevó todos nuestros pecados, nos justificó. Ahora dice Jesucristo que nosotros no debemos nada, que tenemos paz para con Dios, que hemos sido liberados de esa deuda, pero porque le recibimos a Él, que es el camino, le recibimos a Él, que es la única verdad que existe, le recibimos a Él, que es el dador de la vida, nos lavó, nos limpió, nos lavó, nos santificó, nos justificó, aleluya, gloria a su nombre, porque Él puso en nosotros el querer como el hacer. Qué bueno hacer, hermanos. Ya nosotros debemos permanecer en la palabra, vivir la palabra, obedecer la palabra, disfrutar la palabra, predicar la palabra, testificar de Jesucristo. Nosotros debemos dar fruto. Eso dice San Juan capítulo 15, cuando el Señor dijo, yo soy la vid verdadera. Aleluya. Y Él nos llamó. Es decir, nos llamó para que nosotros demos fruto, dice el verso 2 del capítulo 15, demos fruto y nos limpió para que demos más fruto. Y luego dice que como permanecemos en Él y si estamos en Él, es para que llevemos mucho fruto. Es decir, vivamos una vida santa, una vida de fidelidad, una vida de amor, una vida de paz, una vida de gozo, una vida hermosa en las manos del Señor. Eso es lo que el Señor Jesús quiere. Entonces, qué importante es esto. Jesús es nuestro Salvador. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver si podemos dar este ejemplo. Jesús atravesó la ciudad de Jericó. Estaba en un lugar evangelizando, visitando, y iba hacia Jerusalén y debía pasar por Jericó. Y pasando por la ciudad, un hombre que oyó que por ahí venía Jesús. Y entonces el hombre se llamó Zaqueo. Era un hombre muy rico, un hombre cobrador de impuestos.
un hombre, y no solo era cobrador, era el jefe, era director de todo ese trabajo en una área muy grande. Era el jefe de todos los cobradores de impuestos. Y este hombre se enriqueció, este hombre hizo cosas malas, claro. Él, mano dura al pobre, cobró lo que no debía cobrar, hizo muchas cosas que no eran buenas. Él no pudo regresar al templo, pudo ver de nuevo el arca ya del pacto donde estaba el lugar santo. No pudo. A él lo excluyeron los judíos porque era un publicano, era una persona entregada a unas obras malas. Cuando él oyó que venía Jesús, sintió en su corazón un gran deseo de verlo. Jesús, el Salvador, puso en él el querer. Qué deseo de verlo. Y cuando él venía entrando a la ciudad en una multitud tan grande, él era muy pequeño. Su estatura no le daba para verlo entre la multitud. Y era tanto el deseo de verlo. Se manifestó el querer que puso el Señor. Ya lo sabía el Señor. Conocía a Zaqueo. Ya sabía que ese día Zaqueo se iba a entregar a él. Entonces él, pasando, Zaqueo corrió a ver cómo lo veía y no podía, y se subió a un árbol, a un sicómoro. Y desde ese árbol empezó a mirar y no lo veía. ¿Dónde veo a Jesús? Quiero verlo. Quiero encontrarme con él. Si no puedo hablarle, al menos quiero verlo. Qué dicha que en su corazón hay ese deseo. Como dijo Pablo, el querer. Hay este deseo de ver a Jesús, de sentir a Jesús, de tener un encuentro con Jesús, de vivir una experiencia con Jesús. Nosotros sabemos qué es la experiencia con Él, cómo es una experiencia con Él, cómo es el encuentro con Él. Nosotros hemos vivido esa experiencia. Podemos testificarle, podemos contarle, podemos decirle lo que se siente aquí en el alma, lo que se siente en el corazón, lo que pasa en la vida. Zaqueo, quiero verlo, amigo. Jesús pasa por ahí, por su ciudad. Jesús pasa cerca a su casa. Jesús le ha hablado a través del evangelio. Jesús le ha hablado a través de un mensaje. Jesús le ha hablado muchas veces, pero de pronto usted no ha tenido ese deseo de verlo, de encontrarse con él, de recibir el perdón de sus pecados. Ahí está cerca usted, ahí está en su casa, Jesús de Nazaret. Pues Zaqueo iba, pero de pronto Jesús miró hacia arriba, aleluya, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cómo me vio? Él lo ve todo. ¿Cómo me conoció? Él lo conoce todo. Él te conoce a ti, amigo. Estás oyendo. Hoy Él sabe quién eres y Él quiere hablar contigo. Él quiere entrar a tu vida. Porque Él te quiere orientar como el camino que es. Él te quiere enseñar, instruir con la verdad, porque Él es la verdad. Y Él te quiere dar la vida, porque Él es el autor de la vida. Amable amigo, Zaqueo descendió, es más fácil. Él le dio trabajo subir. Yo sé. No fue fácil subirse. Un hombre lleno de sedentarismo, un hombre que tenía plata, que vivía en una oficina. No fue fácil subir, pero descender sí fue fácil. Descendió rápido a Jesús.
a verse con él. Descienda a los pies de Jesús y encuéntrese con él en esta tarde. Él lo anda buscando. Anda buscando y preguntando por usted. Lo han llamado. Entonces Jesús entró a la casa de él y empezó a hablarle. Y están hablando y lo criticaron. Oiga, ¿dónde entró? A la casa de ese hombre. ¿Cómo es ese hombre de malvado? Ese hombre es malo. Ese hombre ha quitado muchas casas a mucha gente. Ese hombre ha hecho cosas muy graves. Pero cuando él oyó las críticas y todo eso, él se puso en pie, Zaqueo, y dijo: Señor, pido la palabra. Y aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, es decir, con la mitad de sus bienes iba a recompensar a mucha gente que seguro de pronto había quedado pobre. Y si en algo he defraudado, Señor, te lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces. Eso indica que él se convirtió, que el Señor entró en su vida. El Señor, como el camino, le mostró la senda por donde él debía andar y dejar ese camino que llevaba. El Señor dijo: Zaqueo, ha llegado la salvación a esta casa. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bueno que usted, como él, lo sienta hoy. Como lo sintió Mateo, que también era un cobrador de impuestos, y el Señor lo llamó. Y él de una vez se paró y le siguió al Señor. Lo siguió. Y de una vez en la noche le hizo un banquete y trajo a muchos, pero a muchos amigos. También recaudadores de impuestos. Eran publicanos, pecadores, gente mala, gente pecadora, pero los trajo para que el Señor les predicara. Lo criticaron y el Señor dijo: los aliviados no necesitan de médicos, sino los enfermos. Aquí estoy. Una persona sin Cristo está enferma. Una persona sin Cristo está grave. Una persona sin Cristo, el alma no está bien, el alma está mal. El alma gime, el alma tiene dolores fuertes. Por eso hay el desespero, la depresión, la angustia y tantas cosas. Pero el Señor da la paz. El Señor da el cambio de vida. Entrégate al Señor hoy. Entrégate. Él produce en tu vida, uno le da aquí. Hay gente que le da deseo, pero se aguanta, piensa tantas cosas. No, decídase hoy, por favor, decídase. Él pone en usted el querer y también como el hacer nos orienta y nos dice qué hacer. Él le dijo a Saulo de Tarso, él le dijo: Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra la agresión. ¿Qué debo hacer, Señor? Y entonces él le dijo: irás a Damasco. Allí te llevarán a la calle derecha. Allí hay una casa y ahí irán a orar por ti. Ahí el Señor orienta, porque Él es el camino y Él es la verdad. La verdad que le predicó Ananías a Saulo. Le enseñó muchas cosas. Lo mismo Bernabé, la verdad de la palabra. Y Saulo
recibió a Cristo con el alma. Fue sano de sus ojos porque había quedado ciego. Usted va a ser sano si le cree al Señor. Usted va a ser sano si lo recibe como quien le va a orientar, diciéndole: yo soy el camino, sígame. Y le va a orientar, lo va a formar por la palabra, le va a enseñar lo que usted necesita saber. Va a dar la vida. Esto es lo más lindo que llevamos aquí. Y si está enfermo físicamente, yo quiero orar por usted para que sea sano ahora mismo. Hermanos, voy a orar. Dios me les bendiga a todos. Quiero orar en este momento. Quiero orar. Siento orar. Amados pastores, yo quiero orar. Que el Señor les ayude a sus familias. Quiero orar por todos los amigos. Señor Jesús, te doy gracias en esta noche. Oh Dios, por todas las personas que han oído su palabra esta semana. Por todos los hermanos que han expuesto la palabra y tú los has usado para que la escuchen tanto los hermanos como los amigos. Salva, Señor, a los que han oído tu palabra. Tócales el corazón. Cambia sus vidas antes de que sea demasiado tarde, Señor. Ponga en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayuda a mis hermanos, Señor, que los que estén enfermos, en el nombre de Jesús, reciban sanidad en este momento y salvación para la gloria y la honra del Señor Jesús en esta noche. En tu nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Amén, mis hermanos. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Me les saluda.